Muy buenas tardes, me da mucho gusto darles la bienvenida a este espacio de la Cátedra Extraordinaria Rosario Castellanos de Literatura y Géneros de la UNAM. La Cátedra Rosario Castellanos es un espacio para reflexionar sobre la diversidad sexual, sobre la equidad de género, sobre los feminismos, la construcción de masculinidades, las literaturas híbridas o que desbordan los cánones de los géneros literarios, así como las literaturas en lenguas originarias. Se trata de un espacio plural e incluyente. Y nos da mucho gusto que precisamente el día de hoy, que conmemoramos el Día Internacional de los grupos indígenas, estemos celebrándolo con un evento que alude a las literaturas producidas justamente en lenguas originarias. Tenemos, como ustedes lo sabrán, un ciclo de conversaciones llamado Del ombligo al verso, que justamente lo que trata es de visibilizar y difundir las literaturas producidas por las voces más relevantes de las literaturas en lenguas originarias. Esta es nuestra tercera ocasión en que nos reunimos, en este caso de forma virtual, para escuchar estas reflexiones, estas preguntas, estas consideraciones sobre la escritura en lenguas originarias y la publicación bilingüe. En esta ocasión nos acompaña, como siempre, Nadia López García, poeta mixteca, quien es la coordinadora y quien conduce estos conversatorios. Y estamos muy contentas de tener como tercera invitada a este ciclo a Cecilia Rivera Martínez, mejor conocida como Tafate, que significa voz brillante, fíjense qué bonito, y que es una poeta y cantautora mazateca. Yo no quiero robar más tiempo para que ustedes disfruten de esta conversación, entonces les doy la bienvenida tanto a Nadia como a Cecilia. Por favor, siéntanse en casa aquí en la Cátedra Rosario Castellanos. Muchas gracias, querida Sara, y muchísimas gracias, Tafate, y pues sobre todo gracias a esta bellísima cátedra, la Cátedra Rosario Castellanos, que les invitamos a que la sigan, la compartan, y que justamente llegamos a nuestro tercer conversatorio. Para quienes han seguido este ciclo de conversaciones, sabrán que hemos platicado con diferentes voces protagonistas de las escrituras en lenguas originarias, pasando por voces del norte, voces del sur, voces del centro del país, y un poco celebrando también esta diversidad cultural y lingüística, que este 9 de agosto sea un día sí para celebrar, sí para recordar, pero también para generar esta resistencia desde las otras literaturas que hay en México, y dejar de pensar que la literatura solamente se escribe, se piensa, se publica en español en nuestro país, sino que lo hacen muchísimas lenguas más. Una de ellas es la lengua mazateca, que hoy nos viene a compartir nuestra compañera Tafate. Y antes de entrar en materia y poder presentarles, vamos a regalarles una pequeña pieza musical, ya que también una postura que tenemos desde las literaturas en lenguas originarias es que la poesía también se canta, también se baila, también se goza, se vive, y que las literaturas comienzan también desde esta oralidad que muchas veces quizá no hemos visto con suficiente atención, pero que está presente en todas las escrituras. Entonces, Tafate, para ustedes este tema. Voy a compartir con el público, Nadia, haciéndote un pequeño homenaje a ti. Semilla en el viento, que es una canción nuestra, tuya y mía. Entró por la boca el viento malo, bajó por mis caderas y tocó mis pies. Hace falta más lluvia que remoje mi ser. Mi padre dice que las mujeres no soñamos, que aprenda de tortillas y café, que aprenda a guardar silencio, que ninguna mujer escribe y que es de hombres el lápiz y el papel. Soy la niña que lloró
la ausencia de la alegría, el miedo. Pero hoy mi corazón ha despertado y digo mi nombre en lo alto. Soy una mujer que vuela, las palabras son mis alas, soy agua de lluvia y en tierras de siembra. Hoy digo la palabra mujer, mientras busco tus muros raíz, hija del viento, mujer colibrí, semilla que el viento lleva por doquier. Donde caiga es para florecer. Dejes que el miedo apague tu luz. Como las estrellas tú debes brillar. La oscuridad se alejará cuando descubras la magia de tu ser. Dajeni mali, korangi, masisi kashahe kaangi. Sinihi wajini, gahi kalinyo, yatahaki dayanzi, tiningani ushipishkani. Tujuh tentang Bika Tonyani Mahyanika Minga Shonga Inse Shi Yahini Mana. Gracias, María. A ti, querida Jatafe, muchas gracias. Y bueno, escucharon una pieza tanto en español como en mazateco, que es la lengua originaria de nuestra invitada del día de hoy. Y pues bueno, muchas gracias. Este es un poema que escribí hace un tiempo y que, bueno, Jatafe pues lo hizo canción. Entonces, justo quiero presentarles, hoy nos acompaña Cecilia Rivera, mejor conocida como Tafate, que ya nos dirá qué significa su nombre. Ella viene desde la Sierra Mazateca en Oaxaca. Sabemos que Oaxaca es un estado diverso lingüísticamente. Tenemos prácticamente 16 lenguas originarias, más el español, 17 lenguas originarias, por lo cual se convierte en uno de los estados con mayor diversidad lingüística, a la par de Chiapas, por ejemplo, y pues que forma parte de un porcentaje muy grande. Algo que hemos abonado mucho en este ciclo de conversaciones es que nosotros habitamos en un país en el que hay 69 formas de nombrarnos, 69 formas de hacer literatura, 69 formas de hacer música, de hacer poesía. Y esas 69 formas, gran parte de estas lenguas están en riesgo de desaparición. Son lenguas que han sido combatidas por muchos años desde diferentes espacios del Estado, incluso desde las propias escuelas, en donde quizá las generaciones más grandes que nosotros hubo estos castigos, golpes por hablar la lengua con la que conocieron el mundo, con la que pronunciaron sus primeras palabras. Entonces, bueno, celebro mucho estos conversatorios porque justo hoy estamos con una lengua que se habla en Oaxaca, pero también se habla en Ciudad de México por cuestiones migratorias y en diferentes lados del país. Entonces, Cecilia, cuéntanos un poquito acerca de tu cultura, acerca de tu pueblo, en qué momento comienzas a escribir poesía, canciones desde tu lengua. Gracias, Nadia. Bueno, yo pienso que fue primero la música a través de las melodías, ¿no? Que yo escuchaba desde pequeña. Me llamaba mucho la atención el canto de los pájaros, o sea, de las aves, no todas las aves que hay, por ejemplo, pues allá en la Sierra Mazateca es una zona montañosa. Me llamaba mucho la atención el sonido que hacía la lluvia, los ríos, el viento, incluso, pues como que yo iba como
recopilando, ¿no? Esos sonidos y a través de ellos, pues como que empezaba a tararear esas melodías que yo escuchaba, o sea, ni siquiera conocía lo que son las notas, los acordes, pero primero fue ese contacto auditivo, ¿no? Y ya después cuando fui a la escuela, pues como todos, ¿no? Empecé a leer, a escribir. Yo creo que fue ahí donde empecé a escribir, ¿no? Lo que yo escuchaba, lo que yo veía, lo que yo sentía. Y más tarde, pues empecé a componer canciones, que viene siendo como una poesía cantada, ¿no? Y siento que fue así y más tarde, mi papá, pues escribe cantos en mazateco y yo le seguí los pasos, pero en realidad yo empecé haciendo covers, traduciendo canciones que ya existen al mazateco, pero pues a la vez yo empezaba a escribir canciones propias y pues fue así, como que también desde la cuna, ¿no? Porque mi mamá, yo me acuerdo que mi mamá cuando todavía me tocó ver a mí a una hermana más chica que yo y cuando la dormía pues le tarareaba canciones y fue así como me empecé a familiarizar con la música y más tarde con la poesía. Justo para nosotras era muy importante que tú estuvieras en este ciclo de conversaciones, porque cuando pensamos, por ejemplo, en las literaturas que nacen de los pueblos originarios, es imposible no pensar en todas las oralidades que después se vuelven estas oralibruras, ¿no? Que comienzan a escribirse y pensábamos, por ejemplo, en cuál era la verdadera poesía que se escribe en los pueblos originarios y con varias y varios escritores hemos llegado a pensar que las literaturas tienen que ver directamente con esa primer palabra sagrada que se siembra en muchas personas, ¿no? Ahora, por ejemplo, pienso en el pueblo Ñusabi, en el pueblo mixteco al que yo pertenezco, que muchas de las enfermedades, por ejemplo, que son trágicas, es decir, estas enfermedades anímicas, eh, tienen mucho que ver la curación con dos cosas, el agua y la palabra. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, se enferma de la panza o se cae o tiene fiebre, es algo que por supuesto que preocupa, pero se dice, bueno, es un mal del cuerpo que en algún momento su cuerpo sanará. Pero cuando una persona se enferma, por ejemplo, que le da tiricia, lo que podríamos conocer como depresión, o que se asusta, ¿no? Porque quizá vio algo que no tenía que ver, o quizá escuchó algo que no tenía que escuchar, o le da alguna cosa que se enferma, digamos, su ini, su profundo, lo interno, ahí es cuando es muy grave la cosa, porque entonces tiene esa persona que ir con alguien que sepa curar y esa persona que sabe curar no solamente sabe de plantas medicinales, no solamente sabe del cuerpo, sino que sabe algo muy importante y es que sabe que la palabra es muy poderosa, que con una palabra puede sanar, pero también puede enfermar, que con una palabra puede dar vida, pero también puede incluso causar la muerte de alguien. Entonces, cuando una persona cura en muchos de los pueblos originarios, la persona cura porque tiene el don de la palabra. Es decir, esa persona puedes ir frente a ella y ella a veces solo con mirarte va a decirte qué te está pasando, qué probablemente sucedió y va a hacer todo un discurso en donde en otra sesión más quizá te va a pedir que te bañes, que comas algo, que quizá tomes algún té. Y en esa otra sesión lo que va a hacer la persona es que prácticamente te va a decir una oración, ¿no? Y esa oración tiene que ver con prácticamente un poema que escribe para ti, en donde te dice que te cures, ¿no? Te dice que recuerdes qué ha sucedido, te dice que en ti está todo lo que necesitas para curarte, que solamente tienes que como reconocerlo. Entonces, cuando yo comienzo a escuchar todos estos poemas, cantos que hacen las mujeres que curan, yo dije, esto es poesía, ¿no? Lo que hacemos la gran mayoría de personas que escribimos poemas, cuentos, ensayos, canciones, en realidad lo que hacemos es prácticamente como una recopilación de esa palabra
para compartirla con la gente, ¿no? Pero en realidad la poesía, al menos esa es un poco mi postura, la poesía verdadera de los pueblos originarios radica en lo sagrado de la palabra que está en estos momentos cruciales de la vida de las personas. Y esto te lo cuento un poco porque, bueno, cuando escuchamos del pueblo mazateco es prácticamente imposible no relacionarlo con la gran sacerdotisa María Sabina, ¿no? Y con toda también esta parte poética que estaba muy ligada a la sanación. Y bueno, justo eh, Tafate ya nos dijo, y también yo se los comento, que su papá es un hombre que tiene mucho contacto con la palabra sagrada. Y justo te quería preguntar un poco, Tafate, esta palabra sagrada que se teje desde el pueblo zapoteco, ¿cómo ha sido en tu vida y qué tan importante ha sido para tu creación, pues, poética y literaria? Me desvié tantito ahí en la pregunta, porque es que dijiste zapoteco, es mazateco. Mazateco, mazateco. A ver, ¿cómo Eh, fue la pregunta? que esta palabra sagrada que tienen los mazatecos, relacionándolo un poco con María Sabina, ¿qué tan importante ha sido, digamos, en tu formación, en esta quizá empape que has tenido, ¿no? De tu cultura para poder escribir y quizá tener como esta conciencia de la importancia de la voz, del canto, de la palabra, de la poesía, no solo para compartir tu arte, sino también para esta cuestión pues más sagrada que tiene que ver con los pueblos originarios y en particular el tuyo, el pueblo mazateco. Bueno, yo creo que como tú lo mencionas, pues a mí no tuve la fortuna de conocer a María Sabina. Sí, yo creo que pues mucha gente conoce su historia, ¿no? Lo que hizo, a lo que se dedicó. Yo tengo contacto con los hongos, que es como una forma, ¿no? De que ella curaba, o como ella curaba. Yo lo conocí con mi papá y por mi papá. Mi papá siempre, desde que crecimos, pues siempre, como lo comentas, las palabras que nuestros papás a veces siembran en nosotros finalmente son semillas y que forjan un carácter en nosotros. Por ejemplo, cuando pues tú también creciste en un pueblo, en una comunidad pues rural, ¿no? Donde pues todo era silencio, no era, yo no sé, ¿no? Cómo fue así como tu infancia, pero pues a nosotros todavía nos tocó cuidar a los chivitos, ir por el agua, al río, y como convivir mucho, ¿no? Conectarnos mucho con la naturaleza y pues mi papá siempre nos decía que eh, siempre nos daba consejos, ¿no? De cómo nos platicaba un poco de cómo era la vida en la ciudad y pues uno se iba imaginando y también nos íbamos haciendo esa idea, ¿no? De a qué mundo nos íbamos a meter, porque este mundo, ¿no? Aquí en la ciudad pues ya es muy ajeno a nuestra cultura. Entonces, si tú no tienes bien eh, forjado ese carácter o no estás como lo suficientemente fuerte o no llevas esas palabras que son palabras de amor, de fuerza, de fortaleza, tanto de parte de tu mamá, de tu papá, cuando sales de la casa, pues te avientas a un mundo que no conoces o te avientas al vacío o caes y ahí te quedas o caes y te levantas. Yo creo que todos cuando salimos de nuestros pueblos y quienes somos migrantes, ¿no? Personas migrantes, llegamos a esta ciudad. La mayoría pues venimos a la Ciudad de México, otros a Puebla, algunos a la Ciudad de Oaxaca, pero pues finalmente son otras formas de vivir, otras formas de pensar, que como tú dices, si yo soy muy débil o si yo soy muy vulnerable, bueno, además de que somos mujeres de por sí somos un poquito más sensibles, y si no tenemos, si no nos hicimos fuertes antes de salir de la casa o si no tenemos ese espíritu de lucha o de fortaleza, es muy fácil que nos pueda derrumbar o tirar algo que nos encontremos aquí en la ciudad o en ese lugar que tú no conoces, porque finalmente pues son ajenos porque existen esos espíritus, ¿no? Esas energías, como tú dices, te puedes encontrar a alguien que te puede mirar feo o viceversa, ¿no? Te puede mirar bonito o te puede hablar bonito o te puede hablar feo. Y si tú no estás preparada y no has forjado ese carácter, pues
sí te puede derrumbar, pero afortunadamente yo he aprendido poco a poco, ¿no? A sobrellevar esas situaciones y le agradezco mucho a mi papá y agradezco que todavía esté con vida, a mi mamá también, sobre todo a mi mamá, que es una mujer muy valiente, a pesar de que que ella no platica tanto conmigo, pero los ejemplos que yo he visto o su forma de vivir, de lucha constante y trabaja incansablemente, pues todo eso me ha servido a mí. Como que de repente, seguramente a ti te ha pasado también, que aquí en la ciudad, de repente te da el bajón o de repente ya no quieres seguir. Me acuerdo de mi mamá y yo digo, diciendo, o teniendo 32 años, ya me duele todo, ya no quiero seguir. Me acuerdo de mi mamá de más de 65 años, 67 años, más joven que yo y que siga así en pie de lucha, no, no es digno de mí, ya vuelvo a tomar esa fuerza y pues, a seguirle. Muchas gracias, Tafate. Justo, ¿no? Yo creo que la literatura para muchas y para muchos ha sido como ese gran espacio quizá para no perdernos, ¿no? Yo creo que también cuando comencé a escribir, justamente yo comencé a escribir de forma más, como con más necesidad aquí en la Ciudad de México, ¿no? Justamente cuando llegué a estudiar la universidad, que me sentía sola, perdida, ¿no? En esta ciudad con tanta gente, algo que yo hice fue como aferrarme a lo único que era mío enteramente y que eso era mi palabra, ¿no? Entonces, sí creo que para muchas justo ha sido esta curación, ¿no? A través de la literatura para muchas. Entonces, cuéntanos de qué temas escribes. ¿Qué es lo que te gusta escribir? De qué temas? No sé, amor, no sé, migración. ¿Qué es lo que te gusta? ¿De qué más has escrito? Eh, pues es más como el saber valorar lo que tenemos y no me refiero a las cosas materiales, o sea, no aferrarnos más a las cosas materiales, sino que después de perder, eh, sobre todo un ser querido, porque yo perdí a un ser querido así una hermana. Hace años, antes de perderla, yo no pensaba así, no era así, y pues yo creo que también es parte de la vida, ¿no? Es parte de todo este proceso de aprendizaje. Desgraciadamente, ¿no? A veces vemos cosas cuando ya no están. Y yo empecé a componer así, pues ese tipo de canciones que hablan sobre, sí, sobre el amor, el cuidado del medio ambiente, el amor propio, le echo canciones a mi mamá y a veces me baso en historias de amistades, ¿no? Pero por ahí van mis temas, habla sobre el valor de la vida y pues que no somos para siempre en esta vida. Muchas gracias. Pues tengo muchas más preguntas, pero nos gustaría escuchar por lo menos algún escrito que quieras compartir y de ahí retomamos las preguntas y también, bueno, invitar a las personas que nos están mirando en esta transmisión, una, que la compartan, dos, que nos escriban si quieren escuchar algo, si quieren conocer algo en particular de Tafate. Esta es la oportunidad y pues bueno, estamos muy atentas a sus comentarios, a sus preguntas, en lo que Tafate nos comparte algo que nos quisiera deleitar. Sí, pues te voy a compartir el poema que escribí a mi mamá justamente. Te lo voy a leer, perdón, en mazateco primero y después la traducción. Nana, di nana, watsona, gansai, di yani sin lao kwasi, yanditia, ino ya lao chama ngatiose, he kwachian le chandua, to kwatio yanzai to chofro kwan, ten thai nyani, he kilin dia, to kwini shimena a, gawas i katashongai, ten te hi, ten te huito cho, lima, nyani nga tento mai, ya cha inga kwicho mani, gao kwa tau, ni kai tsenili, dino kwa kwa ini mali, ali to he hini kehna, chonangi lai homale, li tse hi nyoto kuin, sandan ay gao kwa shkonto kon, roele hestale, hini ndile shongosha, matsena senle, hoki shkwen, hoki chinde,
Jojifate, Joninashonda, Joninashochua. Mi madre. Mi madre siempre me decía, ignora los ruidos de afuera, escucha el canto de los mirlos en tiempos de primavera. Te regalo estas semillas, plántalas en las grietas de tus suelos, pues no tengo un deseo más grande que mirarte florecer. Siembra una semilla, hijita, a donde quiera que andes, y verás que con el tiempo, con amor te recordarán. Habla con tu corazón, por nada lo dejes solito. Pregúntale cómo se siente, no lo abandones por mucho rato. Desde entonces, con devoción, escucho la voz de ella. Entre el copal y el incienso, recuerdo su tierno rostro, fresca, reluciente y frágil, radiante como los lirios, fresca como las gardenias, blanca como las azucenas. Mi madre. Muchas gracias, Tafate. Y fíjate que ahorita que comenzaste a compartirlo en español, seguramente también mucha gente que nos está escuchando lo identificó porque ha sido un poema que se ha vuelto bastante viral, ¿no? En redes sociales. Hace algunos días alguien justamente me lo compartía. Y hasta el final venía tu nombre y yo decía, wow, ¿por qué no lo conocía antes este texto? Porque creo que justo, ¿no? La poesía hace eso, nos ayuda a encontrarnos en palabras de alguien más que quizá en este momento no las podemos decir, pero justo alguien más las dice y nos ayuda a ser personas otra vez, ¿no? Sí. Justo, fíjate que otra de mis preguntas tiene que ver con lo siguiente. Hace algunos años, comencé como a investigar, un poco quizá en chisme, como la ruta de varias y varios autores, autoras en lenguas originarias, ¿no? Hubo un tiempo que yo me quería dedicar a hacer investigación, la vida se fue por otros lados y justo recuerdo que hice como un estudio de seguir a varias y a varios escritores en su trayectoria. Y me di cuenta de una constante, que casi el 99.9%, si no el 100% de personas que están escribiendo en una lengua originaria, podemos hablar de un universo de aproximadamente 100, 140 personas que están publicando a lo largo y ancho del país. La gran mayoría, te digo que casi estoy casi que segura que casi el 100% han pasado por un fenómeno migratorio, es decir, salieron de su comunidad para estudiar, para trabajar, por una cuestión también de cuestiones, por ejemplo, de violencia, ¿no? En sus pueblos, por cuestiones también religiosas y diferentes motivos que los llevaban y las llevaban a dejar sus pueblos. Y a partir de ese salir de su lugar de origen, comienzan a escribir, ¿no? Comienzan a hacer poemas, a hacer canciones, a hacer cuentos desde su propia lengua. Entonces, justo yo pensaba un poco en cuál había sido tu historia en ese momento exacto en el que tú dices, voy a dejarlo todo, porque uno a veces eso hace, ¿no? Voy a dejar todo porque el arte me está llamando y el arte que yo concibo está en Mazateco, ¿no? O sea, ¿cómo fue un poco esa historia y ese momento en el que tú dijiste, este es el momento en el que yo voy a ser Tafate y voy a dedicarme a crear en Mazateco? Ay, fue muy difícil tomar esa decisión porque, pues, en lo poco que hemos platicado, pues, venimos de una comunidad a lo mejor donde no existen esas posibilidades, ¿no? Que podemos encontrar aquí en la ciudad. La verdad a mí, pues, yo amo mucho la vida en el campo, me gusta visito seguido a mis papás, pero, pues, por ahí cuando era todavía adolescente, mi papá una vez me preguntó, creo que es un poco preocupado, como todo papá, ¿no? Me veía muy como inquieta, como que no sabía qué iba a hacer su hija. Y me dice, ¿qué quieres, qué vas a hacer con tu vida? Y aparte, pues mis hermanos, mis hermanas estaban casados todos, ¿no? Y ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué has pensado? ¿Para qué crees que te mandó Dios, ¿no? Así a este mundo.
Y yo nomás así como de puro chiste le dije, yo creo que me voy a ser ayudante general, ¿no? O sea, hacer de todo un poco en esta vida, pero quería algo, o sea, tenía algo clavado aquí en el pecho, no sabía qué era. Obviamente no era como casarme, ¿no? Como tener hijos, como esa vida, ¿no? Que llevan muchas mujeres, que es muy respetable, este, de hacer formar una familia, ¿no? Pero pues son responsabilidades también y que uno se avienta. Y yo no quería eso. Y le decía a mi papá, yo creo que mi futuro está en la ciudad. Cuando yo dejo mi casa a los 17 años, pues yo trabajo, empecé a trabajar en casa, siempre andaba con mi guitarra, y me ponía a cantar ahí, a escribir en las libretas, ¿no? Llenas de canciones, y, pero fue hasta en el 2018, igual estaba trabajando todavía, cuando conocí a Kipper, el rapero Jalapa, le mando muchos saludos a Kipper. Me llamó mucho la atención lo que él hacía, de que pues él estaba cantando, rapeando en lengua. Y dije, pues qué loco, ¿no? Y qué interesante lo que está haciendo ese chavo, porque no es muy común. Para mí no era tan común porque no sabía de alguien que lo hiciera. Entonces él me manda la solicitud en Facebook, empezamos a platicar, y me dice, oye, me gustaría invitarte a una colaboración, yo tengo una letra, tú me das un coro. Y sí, le dije, me parece muy bien. Yo sin conocerlo, ¿no? Así, pero como que nos llevamos muy bien desde un principio. Entonces, en el trabajo, pues ya no estaba como, se me iba mucho la onda, o sea, ya no estaba ni aquí ni aquí, como que estaba mi cabeza volando por todos lados. Quería hacer más música. Se hizo, él me invitó a Querétaro a un evento de rap de media hora que ahí le dieron, me dio 15 minutos para presentar 5 canciones mías, y fue la primera vez que yo pisé un escenario. Y pues ya me estaba gustando esa vida, como siempre lo digo, ya había metido una pata, luego metí la otra, pues ya, ya no pude escapar, ya no pude escapar de eso, y me gustó mucho. Entendí que eso le da como más sentido a mi vida. Hace rato estuve en una entrevista, y me hacen la pregunta que, pues, más bien me hicieron una pregunta y yo respondí que la música no me ha dado de comer, no, como que no vivo de la música, pero vivo por la música. Entonces, y ojalá en un futuro yo pueda vivir de la música. Entonces yo me voy a seguir aferrando. Es verdad que uno hace las cosas por amor, con amor, para que el público, nuestros fans, la gente que nos escucha, la gente que nos lee, sienta que lo que hacemos, o sea, conecte, ¿no? Con lo que hacemos, ya sea pintura, música, poesía, como lo que tú haces. Y yo creo que también hay que estar convencidos, ¿no? Y ser muy sinceros en lo que decimos para que la gente lo sienta, y también le sirva como medicina, ¿no? Como tú lo comentabas hace rato. Fue ahí donde dejé el trabajo porque me decían, no, es que ya no estás aquí, ya quién sabe dónde andas. Tu cuerpo está aquí, pero tu mente está en otro lado. Así fue. Qué complejo. Justo, Tafate, fíjate que esto lo relaciono mucho con este universo de personas que están escribiendo. ¿Cuántas de estas personas son mujeres, no? Hasta hace algunos, yo creo que hasta hace unos 40 años más o menos, el panorama de la literatura en lenguas originarias eh, era un panorama mayoritariamente compuesto por varones y mayoritariamente de una poesía pensada como de forma muy tradicional, ¿no? Un poco con estos temas sobre la conquista, por ejemplo, sobre temas que ya eran temas, por supuesto que muy importantes, pero ya digamos que otras cosas estaban sucediendo y están sucediendo en nuestros pueblos, en las personas que ahora radicamos en espacios urbanos, quizá, y decíamos, sí, o sea, qué maravilloso que estas primeras generaciones de escritoras y escritores estén haciéndolo en su idioma, pero a veces, sobre todo lo digo por las jóvenes generaciones, sentíamos que eran temas que no nos convocaban tanto, ¿no? O eran estructuras que no nos convocaban tanto. Y justo a partir de hace yo creo que unos 10 años más o menos a la fecha, un poquito más tal vez,
comienza todo un fenómeno literario en el que se piensa que por supuesto que podemos hablar de la depresión, por supuesto que podemos hablar de que la gran mayoría llegamos a ciudades a trabajar en el servicio doméstico, quizá, que la gran mayoría en nuestros pueblos hay temas, por ejemplo, que tienen que ver con el narco, ¿no? Que antes no se hablaban y que ahora están dentro de las escrituras que se están haciendo. Y pensaba un poco que estos temas cambiaron, o sea, cambiaron los temas de los que ahora hablamos, ¿no? Por ejemplo, yo soy de un pueblo en donde es muy difícil que tú hables del erotismo, ¿no? Siendo mujer, por ejemplo, o sea, nada que ver con nuestras compañeras zapotecas, ¿no? Que por favor les recomendamos que sigan el trabajo de mujeres que escriben en lenguas originarias. Y entre ellas las mujeres zapotecas, bueno, y también los compañeros zapotecos, donde el erotismo es un tema a flor de piel, ¿no? Yo recuerdo que hace mucho tiempo yo escuché a Natalia Toledo decir, yo era niña y caminaba por el mercado y era muy fácil viendo ahí a personas como amándose, ¿no? De forma muy explícita. Y no había algo así como de tapa tu ojo, niña, o mira por otro lado, ¿no? Porque era algo muy normal. Sí. Y yo decía, claro, por eso Paula Ya, Natalia Toledo, y un montón de mujeres están escribiendo sobre el erotismo de una forma tan natural porque lo están viviendo todos los días, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, con compañeros, compañeras de otras regiones donde la violencia y el crimen organizado ha llegado a una forma tan dolorosa que escriben de ello porque lo están viviendo, ¿no? Quienes están migrando están escribiendo pues de esa migración que están viviendo. Y pensaba que así como cambiaron los temas, cambiaron las estructuras, ¿no? Ahora habrá, y justo para esto les vamos a invitar al próximo conversatorio, ¿no? Que estén pendientes, habrá posturas, ¿no? Dentro de la literatura en lenguas originarias de quien dirá, no, una letra de rap, por supuesto que no puede ser un poema, ¿no? O una estructura de canción, no puede ser un poema. Yo difiero mucho, yo creo que no estamos, que no tendríamos que mirar la escritura en lenguas originarias desde los cánones occidentales, que un poco también yo escribo poesía en español y digo, bueno, nosotros en español también metes, o sea, cosas como en poesía narrativa, o sea, metes, o sea, puedes tener un texto híbrido que por supuesto que puede ser un texto poético, pero pensaba que un poco dentro de lenguas originarias pareciera que hay como también esta adoración a la tradición que hacía que muchas nuevas generaciones dijeran, bueno, pues es que yo escribo rap, ¿no? Yo no escribo poesía. Y yo decía, por supuesto que el rap es una cuestión poética, por eso para nosotras era muy importante que tú estuvieras en este ciclo, un poco pensando en estas otras formas de hacer literatura. Y bueno, justo eh, parte de mi pregunta va hacia lo siguiente. Eh, ya que hay este cambio de estructura, este cambio de temáticas, también hay un poco un giro en el panorama, ¿no? Si hace más de 40 años el panorama era totalmente de varones, ahora estamos viendo un panorama en el que hay muchas mujeres y sobre todo mujeres muy jóvenes, o sea, tú eres mucho más chiquita que yo, ¿no? Muy jóvenes que están escribiendo, que están generando posibilidades desde el arte. Y a mí eso me apasiona mucho porque creo que esa es la forma de hacernos audibles en el mundo, ¿no? O sea, desde el arte que hagamos. Entonces, yo quiero preguntarte en específico o sea, en tu comunidad, pero también, digamos, a nivel más ancho, más amplio, si el ser mujer a ti te ha causado un reto para, por ejemplo, crear, para, por ejemplo, ser invitada, para, por ejemplo, estar en ciertos espacios, o sea, es decir, que si tal vez si tú hubieras sido, no sé, hubieras nacido en un cuerpo de varón, hubiera sido más sencillo a ser tafate en un cuerpo femenino, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido esa experiencia? Porque a veces pensamos que todos los pueblos originarios son iguales y yo les digo, yo vengo de un pueblo en el que la verdad ser mujer, uff, o sea, es una guerra, ¿no? O sea, tiene uno que estar defendiendo y justificando su propia vida todo el tiempo. Y más si no tienes hijos, más si no te casaste, más si andas viajando y haciendo arte.
¿Cómo es en tu caso, no? Sé que no todos los pueblos son así, que hay pueblos maravillosos, ¿no? Está el caso del pueblo zapoteco, por ejemplo, donde las mujeres hay mucho empoderamiento de ellas, pero en tu caso, ¿cómo ha sido el ser mujer y dedicarte al arte desde tu pueblo, mazateco? Yo creo que está muy a la orden del día lo que es el machismo. Eh, lo que, por ejemplo, en mi comunidad, la gente es muy religiosa. eh, Esas cuestiones religiosas también como que nos han dividido mucho. Este, y ellos como que no, o sea, parte de la población, mm, como que no, como que no le llama mucho la atención o de plano no les interesa o no se interesan. Porque yo como cantante, ¿no? O sea, hasta por mis papás, si por ejemplo, pues mi papá no tiene teléfono, mi mamá tampoco, ellos no se meten a Facebook, no se meten a WhatsApp y, y no saben si que canto, bueno, sí escuchan mis canciones, sí les he mandado mis canciones, pero no es como que, oye, hija, qué bien te fue en ese concierto, oye, estuviste con tal persona, no saben nada, entonces y yo no los obligo, ¿no? Entiendo que pues es parte de su cultura, de nuestra cultura, es parte de su creencia, o sea, son de la idea también de que no debemos aferrarnos mucho a las cosas materiales o el, ¿cómo se puede decir? El quedar bien con otros hombres, ¿no? O en general, con las personas en esta tierra, sino con Dios. O sea, tienen mucho esa mentalidad. Y a mí a veces se me hace un poco difícil porque he visto a papás que van y, oye, hija, ¿no? Felicitan a sus hijos y que me siento orgulloso de ti y felicidades y no sé, he visto, ¿no? Pero pues comprendo a mis papás, yo no los puedo obligar, ¿no? A que sean así conmigo porque así crecieron. Creo que los papás, ¿no? Pues crecieron en esa cultura donde los abuelitos no eran nada afectuosos, donde no te decían te quiero, pero te lo demostraban, ¿no? Con el cuidado de que no te faltara el pan de cada día y que tu papá trabajaba, tu mamá trabajaba y no te decían te extraño, no te decían, no te daban un abrazo, ni siquiera celebramos un cumpleaños. Y cuando ya vienes a una ciudad donde ya tienen esas costumbres, ¿no? Por ejemplo, sobre todo ahora de las redes sociales, ya nos andamos felicitando ahí, que el like me encanta, que me importa, de compartir, ¿no? Ellos no saben nada de eso, pero sí me ha pasado mucho, o sea, te cuento que en redes sociales, ahora volviendo a este tema, quienes me han atacado más, quienes me dejan comentarios muy feos, quienes me dicen que, o sea, un montón de groserías, ¿no? Incluso llegué a recibir una amenaza de muerte hace casi un año por el simple hecho de que cantó feo, o sea, así literal. Eh, Vienen de hombres, porque yo de repente cuando tengo tiempo y estoy de buenas y me meto a sus perfiles, sí, efectivamente son hombres. De mujeres, la verdad es que casi no he tenido ningún roce o pelea con otra mujer, afortunadamente, porque pues bueno, yo trato de ser respetuosa y sociable con todos y con todas, pero sí existe mucho machismo. Yo creo que no les gusta a veces la idea de que, porque yo en realidad no hago las cosas por competencia, no me gusta competir con nadie, yo creo que lo que estamos haciendo como mujeres nos ha costado mucho y siempre va a haber quien lo valore y lo que estoy haciendo, pues realmente lo hago para motivar a las infancias, para motivar a los jóvenes. Pues uno sabe lo que hace y cuando no haces daño a nadie. Siempre he dicho, cuando una persona, cuando una persona es feliz, simplemente no hace daño a otra persona, ¿no? A nadie. Porque cuando una persona no lo es, pues se la pasa como jodiendo la vida del otro, como haciéndonos la vida de cuadritos. Pero pues ya aprendí a sobrellevar esas situaciones, pero siento que es más el machismo, el no aceptar de repente que por ser hombres, ¿no? De repente, pues, ¿cómo voy a dejar que una mujer me gane o que una mujer esté triunfando? Y no sé, de repente hay como ciertos celos, pero pues yo les quiero decir a las personas que pues
Yo lo hago nada más con ese fin de motivar y si se me da cantar, si se me da escribir, pues obviamente yo lo voy a compartir porque hay mucha gente que me quiere, me apoya, me sigue mi trabajo, pues yo vivo pues pensando en ellos, ¿no? Haciendo lo que hago pensando en ellos. Muchas gracias, querida Tafate, por compartirnos y también un poco por cómo animarnos, ¿no? A muchas otras mujeres que creo que yo comparto, ¿no? La gran mayoría de ataques siempre vienen de varones, ¿no? Lo cual es bien, luego de pronto bien extraño y bien doloroso. Pero bueno, creo que el arte también tiene que ver con esa resistencia, ¿no? De, no solo de seguir haciendo cosas desde nuestros propios idiomas, sino también aún a pesar de ciertas visiones que se ha tenido, ¿no? O sea, yo recuerdo que hace muchos años, por ejemplo, una de las grandes críticas que me hacían tenía que ver con por qué está en la ciudad, ¿no? Hace cosas en Iztapalapa, que es donde yo viví muchos años, ¿no? O sea, da talleres ahí y todo, y acá nada, ¿no? Pero pues yo vivía en Iztapalapa, pues estaba estudiando y decía, pues, ¿dónde estoy? Y esa ha sido mucho mi filosofía, ¿no? En donde estoy se pueden hacer cosas, ¿no? Y eso tiene mucho que ver también para las personas que nos estén viendo, ¿no? Desde otros lugares y pertenezcan a pueblos originarios. Si ustedes están en su pueblo hay muchas cosas que hacer. Si están en Estados Unidos hay muchas cosas que hacer. Si están en la ciudad de Oaxaca o de México o donde estén, ahí hay cosas que hacer, ¿no? Creo que no estamos en un momento en el que podamos incluso decidir, ¿no? Más bien tenemos que hacer todo lo que podamos en todos los espacios que estemos porque yo leía una proyección de Linali, ¿no? Que decía, y eso que la leí como hace unos 5 años, que decía que las lenguas originarias, la gran mayoría tienen una vida de 30 años, ¿no? O sea, estamos como en 25 años que falta para que haya un descenso muy grande de lenguas indígenas. Y entonces pensaba que estos espacios que tenemos desde el arte también significan como espacios de lucha, ¿no? De poder hacer más visible lo que hacemos. Entonces, mira, antes de que vayamos nos gustaría escuchar otra pieza tuya, musical. Me gustaría leerte algunos saludos, sobre todo, que han puesto en redes sociales. Ojalá se animen a lanzar preguntas. Por favor, pueden preguntarnos si tienen algo que quisieran que Tafate contestara, algo sobre su pueblo, sobre su creación. Y bueno, algunas por acá nos dice Centeol Mendoza, nos dice un placer verlas, qué privilegio. Muchas gracias, Centeol. Carol García dice, qué alegría escucharlas desde Oaxaca. Desde Oaxaca están conectadas, escuchando. Nos dice Ian García. Ay, nos dice que la guitarra no se escucha muy bien. No sé, quizá tenga que ver con el propio audio del sistema. Esperemos pueda solucionarse. Fernando Corona, son increíbles. Saludos a las dos. Bueno, o sea, muchos saludos. Leticia Ramírez también manda saludos. Delis Montes, hermosas oaxaqueñas, felicidades. Y bueno, por acá hay más saludos, pero ahorita continuaremos leyendo sus felicitaciones y saludos. Y nuevamente, si tienen preguntas, adelante. Ahorita vamos a continuar, tenemos muchas más preguntas para Tafate, pero antes nos gustaría escuchar algo. Vamos con otra canción entonces. Va. Bueno, esta que voy a compartir no tiene mucho que la publique, se titula Fuerza a mi corazón, está en lengua mazateca. Por si quieren la letra en español, la pueden encontrar en mi página. Ahí está el video subtitulado, ¿vale? Zahi Shimeli Chai, Zasi Paisero, Vika Viko Pahi, Jakwa Paisena, Okitenga Tina, Panyatina Nina, Sisi Chinga Likia, Sipashka Kaine, Sakwayo Yalana, Daki Tipnale, Ine Shima Kitya, Tongali Washire,
Sahibime dishai pokitwa kele. Lihiga kwa hindi kalimate. Okikata kaanze kwa ngakikone. Okikitindi kwa takechwa heshkwa. Todo tinga waisaya na nyani dina. Gakona nilina na andadina. When I midnight, swale kwa swachana, imeshisko yakwa, makinde ni mana, aliko wai tokwi, imeshi ni gaitsai, tokwi chimena, aseli kwa swacha, imeshi yakwani, akwacha taseli, wakata taseli, Walini chakina, ahidi shitswale, tantuke ni mana, tantuke ni mana. Ay, ay, dignai, swale patswajana, imeshisko yakwa, tirikeni mana, alikau ay tokwi, imeshini kaita, tokwi trimena, aseli patswajana, imeshi ay boli, Akwajata seli, pandakata seli, alini chakina, akiri shitwale, ayoke ni mana, ayoke ni mana. Ahí quedó. Fuerza a mi corazón. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias por compartirnos. Oye, ya sé que nos invitas a escuchar el video en tu página, pero así muy brevemente nos puedes decir de qué va. Claro que sí. Bueno, esta canción la escribí justamente hace un año en Oaxaca. Por ahí en un hotel estaba encerrada y de repente como que sientes nostalgia, ¿no? De que a veces sientes como emociones, tanto emociones buenas, así como malas, donde a veces quisieras como es un abrazo, ¿no? O algo. A mí no me gusta, por ejemplo, pues mostrarme triste con mis papás, con mi mamá, me gusta que me vean siempre así como fuerte, porque como yo estoy lejos de ellos, tampoco me gusta que se preocupen. Entonces, pues ha sido de repente difícil cuando pues, andas como nómada, creo que tú me puedes entender muy bien. Y me senté y empecé a escribir esta canción que justamente habla de cuando estás lejos de alguien y que a veces te sientes mal, pero no se lo dices, a veces lloras, pero no se lo haces saber, que a veces las personas a quienes amas, a lo mejor cuando estás en una relación amorosa, cuántos pasos diste, cuántos kilómetros recorriste para ir a ver a esa persona y no lo sabe, no lo sabe, nunca lo vas a ver. Entonces, todo lo que hay detrás de ese amor, ¿no? Que sientes y de eso habla esta canción. Y también cuando dice, bueno, una parte que dice que siempre te tengo en mi pensamiento, y no olvides que tú eres quien le da fuerza a mi corazón. Me inspiré en unas sobrinitas que tengo, gemelitas, que nacieron bueno, perdieron a su mamá cuando ellas nacieron. Entonces, pues ellas viven en mi casa prácticamente, pues ellas han sido como ese motor, como el motivo, ¿no? De seguir luchando y pues como dice esa frase que a veces quiero como soltar la toalla, pero veo que alguien está siguiendo mis pasos, pues le da fuerza a mi corazón. Por ahí va la canción. Está bonita, me gusta. Y me pone Muchas triste también, pero me aguanto.
Muchas gracias. Y fíjate que dijiste algo muy importante, ¿no? Creo que como lo vital de hacer arte, literatura, música, a pesar de todas quizás las adversidades o a pesar de todas los problemas, tiene que ver con que muchas veces no sabemos cuántas otras personas, sobre todo mujeres, están mirando, ¿no? Lo que estamos haciendo y quizá justo toman fuerza de ahí, ¿no? Y creo que justo es algo muy importante como a la hora de tener valor, ¿no? Porque yo creo que el arte está muy ligado a tener valor, ¿no? Y tener ese coraje de hacer las cosas. Yo, igual que tú, creo que hemos platicado mucho, ¿no? Que hay veces que nos gustaría un poco desaparecer, ¿no? Y cerrar las redes sociales y tener un trabajo de oficina y ya no escribir, ya no hacer música o cine o lo que hagan, ¿no? Pero muchas veces decimos, bueno, así como en su momento, ¿no? Y yo siempre lo he dicho, yo leí a Natalia Toledo, a Irma Pineda, que fueron dos de las grandes mujeres que leí y por las que me enteré que era posible escribir en mi idioma. Ahora muchas otras personas te miran a ti, ¿no? Miran a mujeres jovencísimas que están pues creando y justamente es como una un ánimo, ¿no? Para poder hacerlo. Entonces, pues muchas gracias por tu arte, querida Alisek. Gracias, Bien, Nadia. pues tenemos más saludos, ahorita los vamos a dar. Como que no están aventando preguntas, no son tan, yo, por supuesto, si yo tuviera oportunidad, bueno, yo tengo todas mis preguntas para Tafate, pero también si ustedes tienen adelante, anímense. Bueno, me gustaría justamente un poco platicando sobre tu trayectoria. Ya llevas varios años dentro, digamos, de la escena, digamos, de lo público. Em, a mí me gustaría saber cómo ha sido el proceso, por ejemplo, de publicar desde un libro, un disco, cómo has sentido, por ejemplo, las oportunidades que hay desde las instituciones, desde las universidades, desde las propias personas para, por ejemplo, eso, ¿no? Publicar tu obra ya sea en un libro, en un disco, o sea, has visto que es complicado. Por ejemplo, muchas personas empezamos quizá desde la gestión independiente, ¿no? Las publicaciones independientes. ¿Cómo ha sido en tu caso? Ay, pues te cuento que uno de mis deseos después de conocerte, ojalá más adelante pudiera publicar un libro, ¿no? Porque tengo muchos escritos, pero como tú lo comentabas, ¿no? De repente nos detenemos a pensar qué va a decir la gente, porque sé que hay personas, ¿no? Mujeres con más trayectoria que estudiaron, a lo mejor, pues qué pensarían, ¿no? De lo que yo voy a escribir, pero creo que no deberían de haber reglas, ¿no? En la escritura cuando es en tu lengua, porque pues, esas son ideas ya más occidentales, como tú lo decías. A nosotros no se nos enseñó como en la lengua más, en la lengua materna, pues de respetar ciertas reglas, ¿no? Pero lo que sí he hecho, pues, es grabar música. Un disco no. Ya le estoy apostando a un disco. De hecho, he estado haciendo como colaboraciones con diferentes artistas. Quiero hacer un disco. Ya hice un disco de puros covers, así música que ya existe en Mazateco. Pero pues yo, por ejemplo, tengo ya 4 álbumes registrados pues, que serían como 40 temas. Y en ese disco, pues me gustaría como meter temas con diferentes artistas. Son temas pendientes que tengo, pero ya lo estoy haciendo poco a poco y creo que ese sueño, ¿no? Poco a poco se va a ir materializando porque pues es un poco complicado cuando la música que hacemos no es tan comercial, este, y más si es en lengua, pues no hay mucha gente que se interese, ¿no? Sobre todo en lo que se consume actualmente, ¿no? La música, el tipo de música que se consume en la actualidad y que a veces damos prioridad como a cosas que no nos llevan a nada. Y
he grabado música desde estudios, eso sí, pues tengo mi música en plataformas digitales, pero pues la mayoría están grabadas desde un celular, que no se escuchan mal, pero y otras que las grabé de estudio, pero pues cuestan dinero y pero pues han sido experiencias muy bonitas y así lo he hecho. De repente, pues cuando tienes como patrocinadores ya o gente que te apoya, a lo mejor para una buena producción se necesita también pues invertirle. Entonces, como que todo eso yo lo estoy viendo independientemente, pues yo estoy viendo la manera de solventar esos gastos y le tengo mucha fe a lo que hago. Yo creo que también va a ser en su momento si llega alguien que me quiera apoyar. Me gustaría tener una banda también pues, para darle más como forma, ¿no? A mi música y más fuerza todavía y podamos tocar otros tipos de escenarios y pues tocar en diferentes eventos culturales. Pero pues como te decía hace rato, son procesos algo lentos, pero que poco a poco van tomando forma y yo trato de disfrutar también porque de repente cuando me siento así como que me frustro o que me pongo triste, ¿no? Ay, ¿por qué no tengo mi banda que ya desde hace muchos años he querido formar? Pero me acuerdo de cantantes, ¿no? O intérpretes, ya sea compositores o intérpretes, como Chabela Vargas, como los trovadores, ¿no? Que andan con su guitarra y han sido exitosos. Y ya, con eso me quedo pues por ahora, ¿no? Yo creo que va a ser poco a poco y de a poquito ir encontrando gente que pueda coincidir con tu forma de pensar o que quiera unirse al proyecto. Y pues esperemos que más adelante sí tengamos ese disco. Seguramente que sí, también el libro, que fíjate que justamente parte de la publicación en lenguas originarias, de unos años a la fecha, hay más oportunidades de publicar, tanto porque ahí seguramente se van a escuchar unos truenos porque se vino un tormentón por acá donde estoy, este, también por allá, lloviendo. Entonces, bueno, se vino, esperemos que todo se nos fue clavar el cuchillo. No, que bueno, la lluvia siempre es buena. Pero justo, bueno, retomando lo de la publicación, ¡ay, sí, es cierto! Les tenemos que contar algo. Eh, estamos cayendo en cuenta en algo, gente que nos está mirando, cada que hay un conversatorio, de verdad, no ha habido ni un solo conversatorio que no llueva. Entonces, justo Sara Uribe, la directora de la cátedra, nos dice que invocamos siempre la lluvia, ¿no? El primer conversatorio que fue en abril también llovió, el segundo que fue en mayo también llovió y ahorita también está lloviendo, así que seguramente el próximo en septiembre también va a llover. Bueno, siempre es algo bueno, yo creo que algo Mientras significa. no tiemble, todo está bien. Sí, pero justo, bueno, retomaba lo de las publicaciones, que ahorita hay Ajá. mucho más apertura para publicar, que a diferencia de unos 30 20 años, donde, por ejemplo, hay una gran generación de escritoras por ejemplo, lo más que llegaron a publicar fue en antologías, por ejemplo. O sea, de hecho, incluso la propia dirección de literatura de la UNAM, que ya tiene varios años de haberse constituido, fue hasta el 2000, si no me equivoco, fue hasta el 2019 que publica un libro totalmente en una lengua originaria. O sea, por supuesto que tenía antologías, estaba periódico de poesía, en punto de partida había colaboraciones bilingües, pero era así como antologías, como algunas aportaciones, pero un libro como tal, si no me equivoco, es hasta el año 2019, 2020, que publican el primer libro en una lengua indígena. Y de pronto uno lo dice así como algo muy, ¿cómo se dice? Como algo muy sencillo, pero la verdad es que no. Yo decía, es la UNAM, ¿no? Es la máxima casa de estudios y que tenga menos de 5 o 6 años de haber publicado por primera vez un libro en una lengua originaria desde Literatura UNAM, para mí sí es como decir, bueno, tenemos muchas deudas pendientes, justo por eso esta cátedra habla de los géneros, ¿no? Habla de las diversidades, habla de que estamos construyendo el mundo
desde otras miradas, desde otras formas de hacer literatura, de hacer arte en general. Entonces, justo yo pienso que va a haber más posibilidades. Por supuesto que hay muchas cosas, ¿no? Yo no veo ahorita a grandes editoriales, ¿no? Publicando o queriendo publicar a personas en lenguas indígenas. Yo creo que no sé si en algún momento se dé, ojalá que sí, pero creo que poco a poco va a ir entendiéndose en el mundo que pues la literatura es diversa, ¿no? Así como diversos son los pensamientos, las formas de hacer literatura, también los idiomas en los que hacemos literatura en este país son diversos. Así que seguramente va a venir pronto ese libro. Y bueno, justo tenemos otra pregunta más, bueno, otras más. No te queremos saturar mucho, pero otra de las preguntas es que si tú nos podrías recomendar algunas personas que sepas que escriben en tu idioma, en idioma mazateco, no sé, algunas personas por ahí sé de Cheva Severiano, por ejemplo, ¿no? Que también es mazateca y escribe también poesía. Eh, ¿Tú conoces a otras personas más? ¿Cómo está un poquito el panorama, digamos, de personas haciendo poesía, cuento en tu lengua? Pero también puedes contarnos cómo está este panorama de las otras escrituras, por ejemplo, desde el rap, desde el escribir canciones, quiénes están en esa escena, o sea, a quiénes podríamos encontrar si quisiéramos darnos un clavado a lo que se está escribiendo desde el Mazateco. Pues mira, yo no conozco o sea, sí conozco a algunas personas a través de redes sociales y justo te iba a mencionar a Cheva, que es una mujer que, pues además de que escribe, también es activista y ha hecho muchas cosas, ¿no? En pro a la cultura. Em, a mí me ha apoyado mucho ella anímicamente y me gusta mucho lo que hace, la admiro también. Y la otra persona que me gustaría recomendar, ¿no? El maestro Heriberto Prado, que fue uno de los primeros, incluso mi papá, pues dice que iba también a aprender a escribir en lengua mazateca con él. Y porque como la Sierra Mazateca es grande, existen también, son casi 20 variantes en la lengua mazateca. Entonces, como yo estoy aquí en la ciudad, pues ya 17, 11 años viví aquí en la ciudad, 3 años en Querétaro y ya volví acá, entonces no conozco a mucha gente. Sé que muchos maestros, está el maestro Eloy, el maestro Javier de Río Santiago, que de repente están ahí escribiendo, ¿no? Pero no sé qué estén haciendo realmente, pero si se quisiera recomendar, sí podría hacerte como una lista y si a ustedes les gustaría, ¿no? De después platicar con ellos, pero a quien me gustaría pues como recomendar mucho al maestro Heriberto porque ha hecho muchos cantos y como lo decíamos, pues finalmente es como poesía cantada y pues ya. Y Kipper, ¿no? También que está ahí haciendo rap en lengua mazateca. La verdad es que Kipper trae mucho cuando hace conciertos, eh, se siente la vibra, ¿no? De todo lo que dice. Él escribe más como denuncias, ¿no? Y levantando la voz por el pueblo, promocionando la cultura, promoviendo la cultura también, la cultura mazateca, tanto de las mujeres que bordan, de los artesanos. Es muy importante lo que está haciendo él. Ojalá en algún momento pues pudieran hacer así un conversatorio también, ¿no? Pero pues yo creo que son todos los que puedo recomendar. Bueno, a lo mejor me están faltando muchos, pero no es por nada, sino que no tengo mucho contacto como con ellos. En Huautla de Jiménez también hay maestras ya grandes, como que no son como de mi edad, ¿no? Ya mujeres más grandes, pero sí hay muchas maestras y maestros que están haciendo también que incluso han escrito libros, pero sí preferiría como darte el dato después para no regarla. Me dan miedo los memes. Ok, entonces Ajá. también atentas, ¿no? Atentos, porque tal vez justo en los comentarios de esa transmisión, que pues va a seguir, digamos,
arriba, ¿no? En las redes sociales de la Cátedra Rosario Castellanos. Quizá ahí podemos poner algunas recomendaciones de personas que valdría muchísimo la pena que conociéramos su trabajo desde la lengua mazateca. Y bueno, nos encantaría, de hecho, cuando estábamos pensando estos conversatorios, híjole, decíamos, o sea, si hablamos de que hay más o menos un universo de 100 personas activas, ¿no? Escribiendo, ¿a quiénes invitamos, no? Ojalá el año próximo y podamos continuar con este ciclo de conversaciones para conocer a estas voces que están siendo protagonistas desde otros idiomas, ¿no? Entonces, te voy a leer algunos comentarios que están poniendo en la transmisión y nos gustaría también quizá escuchar un pequeño segmento de algunos poemas que nos quieras compartir, pero antes te leo los comentarios. Vale. Em, Dice María Díaz, dice muchos saludos. Marco Nieto manda muchas palmas, como aplaudiendo. Marco, un saludo muy grande, que también es un escritor tacuate, muy interesante, muy importante. Y también, esto es algo a mí me llama mucho la atención porque Marco escribe poesía, pero también escribe canciones. Y justo en algún momento, ahora hace recientemente los escapotecos que hacen ska en zapoteco, me pidieron una colaboración con ellos y yo estaba muerta de, de nervios porque decía, bueno, a mí me encanta su música, soy fan, ¿no? De escuchar ska en zapoteco, pero yo digo, híjole, y yo misma decía, a ver, Nadia, tú defendiendo que la poesía también puede ser canción, que puede ser rap, que puede ser un montón de cosas. Entonces me escribí por ahí una colaboración con ellos que esperemos salga pronto. Pero justo me gusta mucho que la gran mayoría de personas que hacen poesía no tienen miedo de irse hacia otras posibilidades de escritura, ¿no? Hacia hacer música, hacia hacer otro tipo de literaturas con esta estructura poética que tiene mucho que ver también de los rezos, que creo que la gran mayoría crecimos con ellos, ¿no? En nuestros pueblos. Por acá nos dice Universo Lector, saludos a ambas desde Papantla, Veracruz. Mira, también ya nos dijeron que nos ven desde Oaxaca, nos están viendo desde Veracruz. Maguitos Pin dice saludos y abrazos, Ceci, felicidades a ambas, gracias a estos pasos que están dando es que van abriendo más caminos para las nuevas generaciones, ¿no? Un poco lo que platicábamos de que ojalá estos ciclos también hagan muy evidente y visible a las personas que quieren escribir en sus lenguas originarias a que es posible hacerlo. Por supuesto que es complicado, sí, y ya un poco lo dijo Tafate, ¿no? Y creo que lo confirmo, que a veces, en algún momento a mí me preguntaban, ¿no? ¿En qué idioma te conviene a ti más hacer literatura? Y yo un poco veía como estos años, ¿no? de escritura, y yo les decía, pues pareciera que en español, ¿no? Porque en español un solo libro ha tenido una trascendencia que no han tenido los otros 4 o 5 libros que tengo, porque nuevamente, o sea, a veces es muy difícil, ¿no? Promover tu trabajo cuando no está solamente en español, que es, pues, digamos, eh, la lengua, pues, de llegada, ¿no? De muchas personas en este país, pero hay que seguirlo haciendo, hay que seguir siendo rebeldes, tercas, y decir, sí, yo quiero nombrarme desde aquí, va a costar mucho más trabajo, por supuesto que sí, pero también yo creo que ese sería como, a mí me encantaría, ¿no? Que el día que yo ya no esté acá, digan, hay algo, ¿no? Hay algo que se hizo en este idioma. Eh, Ahora pienso que mucha gente dirá, no, pues esa será tu locura, pero yo creo que el arte tiene que ver eso, ¿no? Un poco con ese arriesgo, que mucha gente lo puede llamar locura, pero también mucha gente puede ser como esta cosa de valentía. Por acá nos dice Marco Nieto, la gran Rosario Castellanos se hace presente a través de la lluvia, efectivamente. Luis Antonio Conche nos dice, bueno, nos pone un saludo en maya y nos dice muchos saludos desde Mérida, Yucatán. Adriana Centella nos dice un deleite escucharlas. Pregunta para Ceci. ¿Te la echamos de una vez? A ver,
Suéltala. Dice, ¿puedes compartirnos sobre la importancia de la lluvia y las sequías en la región mazateca, que creo que también va muy ligado con todo esto que han vivido ustedes, ¿no? Acerca también de los incendios y demás. Que bueno, por ahí también Ceci tiene una letra, ¿no? Que escribió justo, ¿no? Como retomando esto de también la poesía es para denunciar. Entonces ella nos pregunta si nos puedes contar un poquito acerca de la importancia de la lluvia y las sequías que están ocurriendo en la región mazateca. Bueno, pues eso, bueno, afortunadamente ahorita ya nos llueve, ahora ya hay agua hasta para llevar. Eh, estuvo muy crítica la situación en la Sierra Mazateca el mes de mayo, bueno, desde febrero, marzo, abril, mayo, todavía parte de junio, cuando hubo incendios, este, pues sí nos pasaron muchas cosas por ahí. En la sierra, sobre todo en San José Tenango, en Huautla de Jiménez, que se quemaron muchísimos cerros. Pues personalmente a mí me afectó mucho porque pues nuestros abuelos, ¿no? Nuestros papás siempre nos han dicho, pues hay que respetar los ríos, hay que respetar las montañas, los árboles, siempre hay que pedir permiso, porque pues tenemos la creencia, ¿no? Y parte de nuestra cosmovisión de que el agua, las montañas tienen dueños, tienen guardianes. Entonces, pues yo he escrito canciones a favor de la madre tierra y sí me afectó mucho, pues ver cómo se veían los cerros así muy pelones, literal se ven pelones y van a tardar años pues para que vuelvan a crecer los árboles. Pues sí nos pasaron ahí muchas cosas, mucha gente perdió sus siembras, gente que perdió la milpa, los frijoles que son como los principales granos que se siembran en la región. Y una de las experiencias más bonitas y tristes que tuve cuando estuve allá acompañando a mis hermanas, mis hermanos mazatecos, fue cuando casi como por el 11 de junio, subimos a un cerro. Íbamos a llevar sueros y aguas a los que estaban sofocando el incendio hasta en la punta del cerro. Eso fue en Río Santiago, Huautla. Y pues nos íbamos a quedar ahí en la falda de la montaña porque pues era caminar una hora hasta arriba y pues no íbamos a aguantar cargar muchas aguas porque pesaban. Y una cajita pues de suero, son 12 sueros, pesaban y pesan. Pero cuando vi a las señoras de 55 años, pero yo creo que hasta de 60, iban con sus taquitos, iban con sus aguas, con su agua de masa, este, dije, pues yo no me puedo quedar aquí, a pesar de que, pues, yo me cansaba con tan solo mirar lo que íbamos a caminar, pero dije, pues, qué pena, ¿no? Estar aquí y ellas van a subir hasta allá. Así que éramos como 12 mujeres, ¿no? Subimos al cerro. Cuando llegamos cerca de ese incendio, de ese punto, ¿no? Donde se le estaban los hombres trabajando, tratando de cortar el fuego, estas mujeres se pusieron a orar en esa montaña, se pusieron a orar, pues yo también ahí las estuve acompañando, empezaron a pedir la lluvia y pues es una experiencia muy fuerte para mí porque en la tarde este, llovió, después de más de 3 meses sin lluvia, llovió y pues aprendí muchas cosas. Yo creo que a veces decimos que tenemos fe, pero realmente no la tenemos y hasta que la vida te pone a prueba, ¿no? Y es ahí donde, pues, qué tanto aguantas y qué tanto estás dispuesto a hacer, porque a veces pedimos y pedimos, pero no sabemos dar. Y es lo que le hacemos a veces a la madre tierra, ¿no? No la cuidamos. Queremos que nos dé, pero no sabemos darle algo a cambio. Entonces creo que también hay que ser como agradecidos. Eh, a mí me marcó mucho y créeme que sigo sensible de repente tocar ese tema
por todo eso que te conté, ¿no? De que nos cancelaron en Oaxaca por el concurso del canto, pues una composición al estado de Oaxaca, porque por esa razón, por los incendios, a nosotros nos cancelaron los de la región Cañada, que se me hizo como una razón injusta, absurda, pues nunca entendí, ¿no? Pero yo dije, bueno, los gobiernos son pasajeros, las personas que tienen un cargo, pues son pasajeros, no van a estar para siempre, y si yo por levantar la voz, si yo por querer apoyar a la gente cuando más necesitaba que se le apoyara dándole voz, porque pues bueno, sabes que en mi página tengo casi 64,000 seguidores, pues yo corrí el riesgo de que me vetaran, ¿no? Que me dijeran, no, pues a Ceci le gusta meterse donde no, a Ceci le gusta decir, ¿no? Cosas que no le corresponde, pero pues son mis hermanas, son mis hermanos, es mi región. Yo no pude o sea, era imposible darles la espalda en ese momento porque bien pude haber sido yo, y es lo que a veces nos falta, ¿no? Ser empáticos. A lo mejor, pues yo estaba aquí en la ciudad, de hecho viajé nada más a eso porque ese fin de semana iba a ser el concurso. Y cuando llovió, yo me quise mojar, de verdad quise disfrutarlo, pero porque según me estaba cuidando para ir al concurso ese fin de semana, ya no lo pude hacer, me eché a correr y ya después me arrepentí, dije, ¿cómo no me mojé ese día? ¿No? Ni siquiera valió la pena, pero pues bueno, por algo pasan las cosas. Y fue una experiencia muy dolorosa, creo que va a estar en la historia, y y pues bueno, ahora tenemos una tarea para todos, todos tenemos esa tarea, ¿no? De crear más conciencia y cuidar más el medio ambiente, y pues tratar de no contaminar. Y pues es todo. No sé si respondí a la pregunta de Adriana. Saludos, Adriana. Ahora nos dirá si sí. Hay otras preguntas más, pero ¿qué te parece si escuchamos algunos poemas y de ahí ya hacemos las preguntas? También para ir cerrando, porque se nos ha ido rapidísimo el tiempo. Ya llevamos aquí un buen ratito. Muchas gracias a Lisek, por venir, por compartirnos tu palabra, tu arte. Entonces, sigan poniendo sus preguntas. Ahorita vamos a ir a una sección de escuchar la escritura de Tafate, y ahorita vamos a leer sus preguntas para poder responderlas. Agradeciendo mucho que están pues comentando, mandando saluditos, corazones, escribiéndonos, y pues compartan esta transmisión, se va a quedar guardada, así que si la quieren compartir para que la vean después otras personas, va a estar disponible, y será un gusto seguir dialogando, no solo hoy, no solo este 9 de agosto, sino pues todos los días venideros, ¿no? Qué importante es que exista un día para celebrar, pero también hacer conciencia sobre los pueblos originarios, pero ojalá no sea solo este día, ¿no? Y un poco este ciclo de conversaciones, que también el pasado fue con Sara Monroy, ¿no? De la Nación Concac. Viajamos hasta Sonora para poder escucharle. También quedó grabado dentro se transmitió, pues, fue presencial, pero se transmitió, así que si buscan dentro de la página de la Cátedra Rosario Castellanos de la UNAM, van a poder mirar ese video y también enterarse de todas las cosas que está haciendo la cátedra, ¿no? Los otros ciclos que también tiene, talleres, conferencias, actividades. Así que, pues bueno, ahora sí, querida Tafate, te escuchamos. Pues tengo aquí algunos fragmentos de algunos poemas o frases, sí te los puedo compartir, ¿no? Este, Te voy a compartir también el significado del tatuaje que tengo aquí, que es parte de un poema que escribí, fue uno de los primeros. Dice, Hisi Kahintao, Kitho Hetsui, Honin Shingan Jang, Yason Gof Konindo Kisko Tsenile, Yang Ahmi Zabeya ni Se Tiodoten, Kin Ruele Shonga Tiose, Shikwani Tohnya Pachohnya, Kitsokana Hentao, Go Ekin Chaya Shonyua, Shinaskana Zo.
kisking animana, gonganio, quinganio shikisika sayandiana, yason de shoki. Shilibeshkwa, liki aheni ndonga, sak echwalen zokwa, kakwa kini nga kyoka. Wahin, esta, shise, nisteni na nyoma chele, kakwa kuino yale. Dice en español, entre nubes y llovizna salió el sol. Desde la como todos los días, desde la punta de un cerro yo lo admiré. Vi las aves volar, oí los ríos cantar. El viento me abrazó, susurrándome al oído un poema de amor. Mi corazón vibró con mucha fuerza, la misma fuerza que me encaminó hacia ese mundo desconocido. Nunca las altas montañas fueron barreras para mis pies descalzos, porque el canto no necesita prenda ni calzado para ser escuchado. Todos los días, bueno, primero un mazateco. Kotzen le selin gan jaun jaun. Sin ojina, sit suayana. Si shihoñan das heyana, con india fañan diana. Todos los días miro tu foto. Es lo que me llena de valor, de ilusión. Me limpio el sudor y vuelvo a caminar. Te regalo estas semillas, plántalas en las grietas de tus suelos, pues no tengo otro deseo más grande que mirarte florecer. Suale to chorro kwan, tentai hi ñani kindia nangili. Gatopuin shin osamena, kaji kata shongay. Suake ñanga kihkanan zokwa, gabase suanangi shoki. Yanga be ñani kinruaña, wah ñani quichua. Kiangali meritza, gatongo tonki nikiyana. Me gusta pisar descalza este suelo. Me recuerda de dónde vengo, me recuerda a dónde voy. Que nada de esto es mío, que tan solo me fue prestado. Gahesh queen o kikata kotsen, wahestali kikata no yale. Chosh angi gali, watothain, wachishkontik ehnain, menanga shongay. Que tu voz se pueda escuchar y tus ojos lejos puedan mirar. Vuela alto, extiende tus alas. Empieza de nuevo, quiero verte triunfar. Sería todo. Muchísimas gracias, querida Tafate, por compartirnos tu escritura. Y bueno, para dejarte descansar un ratito, voy a dar lectura a lo que nos comparten desde la transmisión. Por acá nos ponen, no importa, aunque se tarden 2 horas, está muy interesante su plática. Bueno. Por ahí, Palomitas mínimo. dice por ahí, muchas gracias por responder profundo mi pregunta, Adriana. Em, por acá hay varias preguntas. Una, si quieres te hago, bueno, te hago una y luego te hago otra. Nos dice Marco Nieto, ¿qué tan revolucionario crees que sea escribir en lengua materna? Yo creo que hace unos días publiqué en mi página la foto de Ricardo Flores Magón, que pues todos conocemos su historia y pues él es mazateco, ¿no? También, y no sé si te enteraste que mi región, que era región Cañada, yo la sigo nombrando región Cañada, eh, pues pasó a ser Sierra de los Flores Magón, y, y puse ahí como meme, como de forma sarcástica, ¿no? También, eh, Ricardo Flores Magón viendo cómo, cómo nombran a la región Cañada, cómo le ponen su nombre, ¿no? Pero no se respetan o ni siquiera se aplican los pensamientos magonistas. Que si Ricardo Flores Magón me hubiera conocido, yo creo que, pues, chance y me adoptaba o mínimo iba a ser mi tío. No sé, no sé.
yo creo que es y entonces un chavo me dice, eh, zapatero a tu zapato, ¿no? Tú tienes talento para cantar, casi casi diciéndome, pues no, a ti no te compete, ¿no? Decir ni las cosas. Y le dije, pues, yo creo que parte de lo que estoy haciendo, como tú lo comentabas hace rato, que el hecho de ser mujer ya es como casi, casi como el doble esfuerzo, ¿no? De que es muy difícil que podamos sobresalir en esta sociedad. Ahora que lo hagamos en lengua materna, pues todavía es muy difícil, porque de por sí, de repente nos criticamos, en lugar de apoyarnos, nos ponemos los pies, son muchas cuestiones ahí. Entonces yo creo que sí, siendo mujer, siendo originaria, ¿no? De un pueblo, sí es como una revolución y ojalá siga creciendo esto, ¿no? Como tú lo comentabas y creo que por eso es muy importante como seguir fortaleciendo estas redes con chicas o chicos que se estén dedicando como al arte. A lo mejor no como con pintores y pintoras, músicos, poetas, que siga creciendo esta comunidad. Porque mucha gente dice, no, pues el arte no te deja nada, ¿no? O sea, no, como que no te vas a hacer rico haciendo lo que haces, ya búscate un trabajo formal, ya cásate, ya ten hijos. Sí, ¿no? Sí he llegado a escuchar también esos comentarios que casi, casi te miran con ojos de lástima o con preocupación, ¿qué va a ser de tu vida? No puedes estar haciendo todo el tiempo, ¿no? Eso, pero pues a veces las explicaciones, como dice, como nada más digo, pues tú no lo entenderías porque no sabes lo que siento, ¿no? Y a veces es preferible como que no seguirle la plática a esas personas porque finalmente como que te roban energía. Entonces, yo creo que ha sido un poco difícil y sí, sí es revolucionario para mí escribir en mi lengua. Sí, totalmente. Y bueno, en esta ocasión yo tengo solo el rol de entrevistadora, pero también quiero meter mi cuchara y decir que creo que de las mayores revoluciones que tiene que ver con las mujeres que escribimos en lenguas originarias, que hacemos cine en lenguas originarias, que pintan, que hacen música, tiene que ver con decirnos a nosotras mismas que la historia que contaron de nosotras y que creímos por muchos años, que no es verdad, ¿no? O sea, yo pienso un poco en cuando yo comenzaba, ¿no? Tenía como, incluso de mi propia familia, ¿no? Como muchas críticas, ¿no? De decir, este, ¿para qué fuiste a la universidad, ¿no? Si vas a dedicarte a escribir, ¿de qué sirve eso? Yo muchas veces lo he dicho, ¿no? Y es algo muy, como muy fuerte. Es que yo tuve una mamá, tengo una mamá que vivió mucha violencia, pero violencia fea, pues, o sea, así de ser golpeada por sus maestros, de sentirse como si hubiera cometido un delito por estar hablando en mixteco, porque les multaban a tal grado que para ella, muy al inicio, ¿no? Ahorita cambió muchísimo, ¿no? Ahorita mi mamá es una pavo real conmigo, pero hace muchos años era así de, ¿por qué pierdes el tiempo con esto, no? O sea, esto no sirve para nada, ¿no? Esto, al contrario, ¿no? Aprende otro idioma, sé profesionista, haz otras cosas. Esta lengua, pues en realidad es aquí para la casa, pero para el mundo, o para el trabajo, o para lo que quieres escribir, pues no. Y yo al inicio no comprendía mucho, hasta que conocí toda su historia, ¿no? Hasta que conocí y dije, por supuesto que si yo hubiera vivido todo eso, hubiera dicho, no, no, casi tratando de rescatarte y decir, no hagas eso, no vayas por ahí,
haz otra cosa, ¿no? Entonces pienso que esa también es una gran revolución, como convencernos que hay mucha dignidad en lo que hacemos, en el género que lo hagamos, y que yo siento que un poco la revolución que yo he vivido ha sido como muy personal, ¿no? Como dejar de tener miedo de públicamente leer un poema en mixteco, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay mucha revolución en eso. Ojalá cada vez esa revolución sea menos caótica y sea más amable, ¿no? Para las personas que vienen. Entonces, bueno, voy a leer otra pregunta. Em, por acá nos dice Cecia. ¿Cómo es el proceso del ritmo con la guitarra? Por ejemplo, nos cuenta de canciones que se inspiran en contextos familiares específicos. ¿El ritmo va después de la letra o va a la par? ¿La escritura vino después del instrumento o aprendiste a tocar el instrumento para acompañarlo? O sea, primero escribes como el poema, la canción y después pones música o primero tienes la escritura, que también es una escritura, ¿no? La escritura de la música, de la melodía y después tienes la escritura de la letra. Nos preguntan cómo es un poco tu proceso creativo, digamos. A veces, a veces viene primero la melodía. Bueno, yo aprendí a tocar la guitarra de manera lírica a los 11 años. La verdad no soy tan buena, ¿no? Porque conozco a gente que toca la guitarra y mis respetos. Y, pero yo bueno, la aprendí con mi papá, una tarde. Y obviamente lo primero que, pues mi papá me decía, en esas fechas, tenía como 13 14 años, todavía no componía ninguna canción. Y yo me acerqué a él. La verdad es que a mí me encantaría tocar piano, es como el amor de mi vida. Pero como no tengo piano, pues mientras la guitarra. Y mi papá pues tenía una guitarrita chiquita, pero sí servía, o sea, sí funcionaba. Y me dice, ¿quieres aprender a tocar la guitarra? Y le dije, sí. Y me dice, ah, bueno, pues esta semana vas a aprender, te vas a aprender una nota, que es un acorde. Y me puso a practicar el re, primero lo que aprendí. Pues ahí me veías, alabaré, alabaré. Fue como un canto, ¿no? Y aparte ese canto es como una alabanza y tiene dos, no cambia mucho, está súper fácil. Pues ya era como es corrido, ¿no? Y la siguiente semana y me dice mi papá, si veo que le echas ganas, pues le seguimos, porque si no, pues no tiene caso, ¿no? Que lo hagamos, va a ser pérdida de tiempo. Y la siguiente semana ya me pone a practicar el do, y así. Pues ponle tú que en 7 semanas, ¿no? Aprendí las 7 como básicas. Y ya cuando me di cuenta, pues ya no soltaba la guitarra, ya no la soltaba y entre más más aprendía canciones o cantos, que era muy común en mi casa, pues escuchábamos de todo un poco. Y yo me inspiré mucho en la música en inglés. No hablo inglés, pero me gusta mucho la música, las baladas en inglés, porque son muy armoniosas. Y a mí se me da, o tengo esa facilidad de meter dos, tres voces en una canción, una segunda, una tercera, todo es lírico, pero pues también allá en el pueblo, esa parte de esos años que estuve aprendiendo, no, pues no teníamos YouTube, no teníamos ni siquiera teléfono. Y entonces yo me ponía a dibujar en una libreta, ¿no? Lo que mi papá, yo veía la guitarra de mi papá y su mano, en qué cuerdas estaban sus dedos, pues yo me las ingeniaba. Dibujaba muchas cabezas de guitarras en una hoja y con eso me guiaba. Ya después cuando llegué en la ciudad, pues ya era como buscar un tutorial, ¿no? Como un tutorial, cómo está estructurado estructurada una canción, no sé, pop, ¿no? Una balada. Pues ahí veía como más o menos la idea, ¿no? Como era de que, pues conoces a la persona, dependiendo, ¿no? Qué tema vas a abordar. Conoces a la persona, te gusta, le escribes, se pelean, terminan, pues como pasa, ¿no? Comúnmente, pues ya escribiste una canción. Y Y como te decía hace rato, pues a veces hasta en sueños, yo tenía mucho, como todo el tiempo era cantar, todo el tiempo era tararear.
Y en la mesa o en la escuela siempre era como tocar con el tenedor y la cuchara en la mesa y mi mamá siempre me regañaba. Ya sé si la tortilla no está cantando, ya sé la tortilla no se está riendo, me decía mi mamá, porque siempre estábamos haciendo, o de repente nos ponemos afuera ahí en el patio a tocar con las cubetas, con las cacerolas viejas de mi mamá, radios ahí, plásticos, ¿no? Hacíamos como nuestra banda. Entonces todo era música para mí. Y, y yo creo que tan metida tengo la música en el corazón, en la mente, no sé, que de repente he soñado melodías y como ahora ya hay teléfonos, pues me obligo a despertar y trato de no olvidar eso que soñé y lo grabo, porque antes no tenías esa posibilidad, ¿no? Pues se te iba. Y pasa que cuando te llega una inspiración, si no la agarras al momento se te va. O sea, por más que quieras recordar lo que pensaste o lo que se te vino a la mente, ya no se puede. Y a veces primero es la letra, ya nada más busco la melodía con la guitarra. O a veces es primero la melodía y un ritmo, ya después busco la letra. Y me pasa mucho que cuando estoy trabajando me inspiro. O sea, si me siento, por más que tenga tiempo, me sienta bien y una hora sentada en la mesa, si no es el momento, no se puede. Es más como cuando estoy trabajando, lavando los trastes o barriendo lo que sea, es cuando más me llega la inspiración. Así es el proceso. Muchas gracias, Tafate. Fíjate que esto que mencionas lo quiero traer un poco nuevamente al diálogo, porque de varias escritoras en lenguas originarias, y yo creo que también en español, los procesos son bien similares, ¿no? Un poco, digamos, desde la literatura occidental se ha hablado mucho de este cuarto propio, ¿no? Del que hablaba Virginia Woolf, ¿no? Y decía como este lugar para escribir con tiempo, con espacio, con una biblioteca, con herramientas. Y justo en algún momento yo me sentía como bien culpable, porque bueno, de un tiempo para acá, pues tengo un poco esa, esa posibilidad de tener ese cuarto propio, ¿no? Y prácticamente en silencio todo el día. Y me costaba un buen, ¿no? Así de sentarme y escribir. Yo decía, no, o sea, me distraía y todo y decía, pero ¿qué me está sucediendo? Y justo me ponía a hacer otras cosas y mientras las estaba haciendo me venía como la idea o incluso la estructura, ¿no? De un poema. Y yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué si ahora tengo como todas las posibilidades de hacerlo, no está saliendo? Y me di cuenta que la escritura está muy ligada a los procesos corporales en los que hemos hecho vida y memoria. Y pues cuando yo llegué a esta Ciudad de México, pues yo llegué a estudiar a la universidad, pero no crean que todo fue así, así nadie se va a la universidad, ¿no? O sea, yo cuidé de niñas, niños, limpié casas, lavé ropa, o sea, hice un montón, fui mesera, un montón de cosas. Y en esos inters de ir de la universidad hasta Iztapalapa, donde yo vivía, eran prácticamente 2 horas de metro y combi, en los que era el único momento en el que yo tenía para pensar un poco, ¿no? Y escribir. Y mi cuerpo se acostumbró un poco a eso. No, estoy tratando de tratarlo con cariño y decir, a ver, hoy tienes todo el día, escribe. Pero, pero creo que también es eso, ¿no? Las escrituras están muy ligadas con el territorio corporal que tenemos, ¿no? Y a veces ese territorio corporal ha pasado por estas cosas, ¿no? De estar haciendo otras. Bueno, mi Elisec, ahora sí ya estamos llegando a la parte final. Eh, Solamente en comentarios nos dicen, bueno, nos dicen que justo lo de los incendios, que híjole, después de todo lo que vivió en vida en los incendios de la Sierra Mazateca, creo, bueno, está la lluvia, que es una bendición. Nos dicen por acá, qué hermosa sinergia y simbiosis literaria. Gracias. Saludos y cariños a ambas. Marco Nieto, sigamos haciendo la revolución. Centeol, la escritura nos nutre y nos libera. Bien, pues mi querida Alice, ya ahora sí para ir cerrando, solamente tengo una pregunta más. A ver, ¿Hay algo que nadie sepa de ti y que quieras que se sepa?
No Muchas sé, o también algún proyecto que estés trabajando, dónde te podemos encontrar, tus redes sociales, qué se viene para Ailisec, y bueno, también si quieres como irte despidiendo también. Claro que sí, Nadia, pues antes de que se nos acabe el tiempo así rápido, te agradezco mucho la invitación y que me hayas considerado, ¿no? Para ser parte de este conversatorio. Para mí es un honor. Yo te admiro mucho y agradezco también a Sara por el espacio y a todo el equipo. Y gracias a las personas que nos acompañaron de principio a fin, pues vamos a compartir para que igual pues otras personas conozcan lo que hemos estado haciendo y pues que vamos a seguir haciendo. Em, Me pueden encontrar en mis redes sociales, ya sea en Instagram, en YouTube o en Facebook como Tafate, cantautora mazateca. De repente ahí subo pues contenido, de repente canciones o poemas o algunos videos de aprendizaje, ¿no? De la lengua mazateca y ahí le hago de todo un poco. Y pues cosas que no sepan de mí, no sé, hay muchas cosas que no saben de mí, que hay que dejarlas así porque si las saben, pues ya no va a ser un secreto, ¿no? Entonces, más bien, pues hablemos un poquito de los proyectos. Ahora tengo, no sé exactamente la fecha, pero me invitaron igual a participar en una película nuevamente dirigida por Celso García, que va a salir en Netflix. Todavía no hay fecha, pero en eso andamos. Pues me pidió componer dos temas especiales para la película. Pues en eso andamos y también estoy en la grabación de un video que quiero decirle a las personas que yo soy una persona que siente mucho orgullo por su región, mucho respeto por la gente, por mis raíces, mucho amor por mi cultura, hacia mi cultura y que no nos pueden callar, no nos pueden intimidar con todo esto que nos hacen, ¿no? Injustamente. Yo con muchísimo corazón escribí una canción a nuestro estado de Oaxaca y pues ya no va a ser como un concurso, va a ser una ofrenda de lo que yo sé hacer y de lo que siento por mi estado y lo vamos a publicar en cuanto esté el video. Está quedando muy bonito y pues para que estén al pendiente y ya después pues lo compartamos, ¿no? Y sería todo. Gracias, Nadia. A ti, muchas gracias. Y bueno, sí, híjole, es que hay muchas cosas que hablar contigo. Hay toda una ruta también ya tiene varias participaciones, por ejemplo, en La Gran Belleza, ¿no? Con Yaritza Aparicio y demás, y en fin, entonces busquen a Tafate, síganla, sus letras, su música, y pues sí, yo también quiero refrendar mi agradecimiento a Sara. Yo siempre he dicho que las instituciones se mueven por las personas que están ahí, ¿no? Entonces, muchas gracias, Sara, por este conversatorio y por tener estos espacios en los que se pueden escuchar otras voces, otras formas de pensar y otras literaturas. Entonces, pues bueno, les seguimos invitando a que compartan este video, pero también a que se sumen al próximo conversatorio que va a ser en septiembre y los temas que vamos a abordar sobre todo es crítica literaria en lenguas originarias, que es un tema muy importante con el poeta Juventino Gutiérrez, así que estén muy pendientes de la información. Yo nada más quiero agradecerles, de verdad nos han dado una conversación riquísima que se fue como agua, como el agua de la lluvia que estaba cayendo. O sea, ni en cuenta que pasaron 2 horas, como bien dijo alguien en los comentarios, aquí podríamos seguir hablando y hablando. Yo me quedo con dos cosas. Una que dijiste tú, Nadia, acerca de que no se tendría que mirar la literatura en lenguas originarias desde los cánones occidentales. Me encanta esa idea. Y me quedo también con las palabras de Tafaté acerca de lo revolucionario que es escribir en lenguas originarias. Les comparto unos últimos comentarios que la gente dejó en la transmisión en el Facebook Live de la Dirección de Literatura, porque también allá se estuvo transmitiendo. Y acá nos dice, por ejemplo, Connie Ocadis, saludos a la gran Nadia López García. Dice Rosario Escárrega, qué orgullo de mujeres oaxaqueñas que desde su sentir y pensar nos comparten tanto de sus raíces ancestrales y su cultura indígena. Alguien manda saludos desde Chiapas, hashtag Oaxaca también, corazoncitos, por supuesto.
Y dice Blanca Alicia Río Segura, qué belleza de palabras. Creo que ese es el comentario que resume este conversatorio, esta tarde, esta noche. Y no me resta más que agradecerles a las personas que nos acompañaron, que nos siguieron, por supuesto a Tafaté, a Nadia, y a invitarlos, como bien lo ha hecho justamente Nadia, a que sigan pendientes de nuestras redes, sigan por favor las redes de la Cátedra Extraordinaria Rosario Castellanos de Literatura y Géneros, para más actividades sobre literatura en lenguas originarias y sobre todo los otros ejes de trabajo. Pues que tengan muy buenas noches y nos estaremos viendo pronto. Abrazo a todos. Gracias.